Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. ¿Han oído hablar de la diabetes? Sí. Okay. Sí conozco la diabetes, es una enfermedad relacionada con el tema del azúcar y bueno, también que tiene muchas afecciones. Por supuesto que sí, la vivo en carne propia todos los días. Ok. ¿Sufres de diabetes? No, mi padre. ¿Tu padre? Ok. Te iba a preguntar si tenías algún familiar. Buenísimo. Ok. ¿Cómo ha sido el cuidado de la diabetes en el caso de su papá? Fuerte, delicado, psicológicamente fuerte. Amigo, compañero de trabajo. Ok. Sí, en algún momento tuve algún familiar, bueno, lamentablemente falleció de diabetes. Cuéntame, si tuvieras unos especialistas en el canal que pudieran aclarar cualquier duda que tuvieras tú sobre la diabetes, ¿qué le preguntarías? ¿Qué alimentos no debería consumir para prevenir la diabetes a futuro? Si de verdad podemos controlar la diabetes solamente con alimentación sin necesidad de algún medicamento. Bueno, realmente, o sea, ¿qué debe hacer una persona con ese cuadro médico para vivir, aprender a vivir con eso? Prevención, un programa de prevención de esta enfermedad que es tan terrible. Pues me gustaría saber si actualmente existen tratamientos que puedan ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida, incluso a consumir qué tipos de alimentos debe o no debe consumir. ¿Alguna vez ha tenido el azúcar alta? No, pero sí soy muy dulcera. Él se ha tenido que cuidar y ustedes también han aprovechado de cuidarse. Por supuesto, es que todos nos cuidamos, el que no se cuida es él. Por supuesto, para que no caigan en provocación, digo yo, ¿no? Claro. Además veo que hace algo muy bueno, camina. Sí, caminamos todas las diligencias que hacemos aquí en el área, que es porque de verdad somos una zona y todo lo hacemos caminando. Por acá caminando y eso que se recomienda caminar, ejercitar. Seguimos en Así es la cosa a través de Promar Televisión y la 94.1. Qué bueno que están con nosotros. Y hoy tenemos un tema súper interesante que ustedes van a poder disfrutar y van a poder aprender, que es lo interesante. Hoy nuestro tema lo colocamos aquí así por ironía. La diabetes, azúcar amarga. Bueno, ¿quién nos va a aclarar las cosas del tema de hoy? La doctora Isabel Mesa, médico cirujano de la UCLA, especialista en medicina interna de la UCLA, doctorado en ciencias biomédicas de la UCLA, docente del decanato de medicina tanto en pre y posgrado de la UCLA. La doctora Alicia Jiménez, médico cirujano también egresado de la UCLA, especialista en medicina interna del Hospital Luis Gómez López, diplomado en ecografía integral de la Universidad de Carabobo y docente universitario también de la UCLA. Así que ambas están aquí con nosotros y vamos a disfrutar un poquito y aprender sobre este tema tan común, pero a la vez pareciera que mientras más común es y creemos que sabemos muchas cosas de él, bueno, hay mucha tela que cortar que no la sabemos, pero bueno, bienvenida a ambas y comienzo con Isabel, que la tengo por allá en el right field. Isabel, bueno, vamos a empezar aclarándole a la gente, evidentemente, cuándo se habla de diabetes y qué tipo de diabetes realmente tenemos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida. Fíjate que diabetes es una patología que el diagnóstico es netamente numérico. Síntomas específicos son muy pocos. Y cada vez tenemos unos valores de corte, unos valores de diagnóstico más estrechos. En la actualidad, según los valores, son 2 glicemias en ayuna de 126 o más. Y eso es bien importante aclararlo. ¿Por qué? Porque vemos que se ha romantizado mucho el valor de la diabetes, o sea, el valor de diagnosticar a un paciente. Entonces, nos llegan pacientes que, bueno, hay colegas que es un diagnóstico que no es fácil darlo. Entonces, no, mira, tiene 140, está un poquito más alto. No, ya eres diabético. 126 a más, 2 glicemias por encima de ese valor, con 8 horas de ayuno, eres diabético. Hay otros criterios. ¿Cuál es el criterio? Bueno, una glicemia al azar y que tenga síntomas que hablen a favor de hiperglicemia, como que tienes mucha sed,
tienes mucha orinas como es mayor frecuencia, tienes pérdida de peso, esos síntomas asociados a una glicemia al azar, o sea que en cualquier momento, independientemente de la comida esté mayor de 200, ese paciente es diabético. O que si te hacen una curva oral de glucosa, con una carga de 75 gramos, que le decimos a los pacientes, bueno, mira, que me van a dar el jarabe dulce, el vaso de dulce, sí. Y si la glicemia está por encima de 200 o más, a las 2 horas eres diabético. Entonces, definitivamente dependemos del laboratorio, porque los síntomas pueden ser como que no tengas nada y que el primer síntoma sea un infarto. ¿Ves? ¿Y cuántos tipos de diabetes existen? Existen varios tipos de diabetes, pero hay 2 grandes grupos. La diabetes tipo 1, donde el cuerpo, o sea, el organismo de esa persona, que generalmente es un niño o un adolescente, destruye la fábrica, que es la célula beta pancreática. Y al destruirla, el paciente necesita recibir insulina de por vida para vivir. El grueso de pacientes diabéticos es el diabético tipo 2, que es aquel paciente que en la medida en que va avanzando por exceso, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, comidas procesadas, se genera una resistencia a la insulina. Entonces el paciente, la insulina no actúa, que es como le digo yo a mis pacientes, es como el portero que le abre la puerta a la insulina para entrar a la célula. Correcto. Entonces la célula se hace sorda y el paciente termina siendo diabético, y es lo que anteriormente llamábamos la diabetes del adulto. Así es. A nivel de frecuencia, digamos, en todo lo que tiene que ver, ¿qué tan frecuente se da la diabetes, doctora Alicia? ¿Qué tan frecuente se da la diabetes, digamos, a nivel etario, a nivel de edades? ¿Cuáles son sus frecuencias, ¿no? Bueno, de aparición? Como dijo Isabel, la diabetes tipo 1 es en niños y adolescentes, y la diabetes tipo 2 se pesquisa después de los 35 años. Claro, es muy importante que observamos ahorita niños obesos, y esos niños obesos van a padecer también de diabetes tipo 2. Entonces el porcentaje es muy alto, se va a pesquisar en los pacientes mayores a 35 años y en los niños obesos, además de pacientes inmunocomprometidos o los que reciben esteroides. Yo me hago una glicemia, Isabel, y tengo la glicemia por encima del valor 126. Y la segunda debe hacerse ¿cuándo? Al día siguiente, lo más pronto posible. O sea, a mí me llega un paciente con una glicemia en 132, vaya y se repite una segunda glicemia. Claro, porque la primera pudo haber sido hasta por ingesta, inclusive. No, óyeme lo siguiente. No. Okay, eso es bien importante, porque es un error que el paciente justifica. O sea, doctora, yo me hice los exámenes, pero la noche anterior yo era el cumpleaños de mi mamá y comimos torta y comimos quesillo. Mire, usted se puede comer el central azucarero la noche anterior. Si su páncreas está bien y usted no tiene resistencia a la insulina, a las 8 horas usted tiene que tener una glicemia entre 80 y 100. Eso es importante. Ese es el primer mito. Es el primer mito que vamos a tumbar. O sea, usted tiene que tener mínimo 8 horas de ayuno. Si, independientemente de lo que usted haya comido en esa última comida, de cuando comenzó el ayuno, si usted no está diabético o no tiene ningún trastorno de los hidratos de carbono, o sea, de la glicemia, usted tiene que tener la glicemia normal, entre 80 y 100. Porque no podemos hacer una atracada para ver si está funcionando el páncreas de manera correcta. No, y otra cosa, o sea, y si te quedas en el número 125, 124, la tienes aquí, la tienes pegadita. Sí, muy cerca, claro. Entonces, tienes que entender que eso es lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina, ¿verdad? Pero hay un paso para ser diabético. Entonces, ese es el momento de actuar para no tener el diagnóstico numérico de diabetes, ¿ok? Entonces, aquí es donde vamos a actuar preventivamente para evitar el diagnóstico. Cambios de estilo de vida, lo fundamental. Una cosa importante que podemos ver en la encuesta, la cantidad de personas que fueron entrevistadas y que todas, prácticamente el 80% tenían familiares con diabetes, ¿ok? Y que probablemente no conocían el tema hereditario, digamos, las posibilidades de padecerlo o no, pero todos como que pedían desesperadamente qué puedo hacer como para yo no
padecer de diabetes, ¿no? Sin embargo, no pareciera no tener la información, o la información le ha llegado, pero no ha sido como que asimilada, porque la mayoría piden como que en salvación, oye, ¿qué se puede hacer a nivel alimentario, por ejemplo? Mira, los cambios de estilo de vida, como te acabo de decir, la gente cree que comer carbohidratos es la mejor comida. Carbohidratos. Entonces tenemos un aumento de peso importante, una mala calidad de vida, una mala calidad de sueño, el sedentarismo que nos va a llevar a tratar muy mal a nuestro páncreas, a tratar muy mal a nuestras hormonas y vamos a padecer de diabetes. O sea, el paciente come mucha pasta, come mucho arroz y tú le preguntas al paciente, toma gaseosas, no toma agua, toma muchísimos jugos. Entonces, doctora, ¿cómo puedo hacer para no padecer de diabetes? Ajá, ¿cómo puedo hacer? En estos días un paciente me lo dijo, o sea, ¿cómo puedo hacer para no padecer la enfermedad? Bebe, no hace ejercicio. Y yo le digo, ajá, ¿qué te pregunté? ¿Fumas? ¿Bebes alcohol? ¿No haces ejercicios? ¿Comes y te acuestas? Te está dando la respuesta. Estás ganando todos los números. Sí. Así es. Y esa persona, ¿qué le decimos a la persona que evidentemente tiene familiares directos, papá, mamá, hermanos, que ya han padecido de diabetes, pero ellos hasta ahora han tenido glicemia normal? Fíjate que la Asociación Americana de Diabetes saca todos los años, los primeros 5 días de enero, las recomendaciones para el manejo del paciente diabético. O sea, todos los años se actualiza, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, actualiza las normas y los criterios y las recomendaciones para el manejo del paciente diabético, tanto tipo 1, tipo 2 u otras diabetes, porque hay diabetes en el embarazo que es un grupo aparte. Gestacional. Hay que la diabetes gestacional. Hay un paciente, por ejemplo, que recibe esteroides y se puede hacer diabético por el uso de esteroides. Un paciente que tenga un problema, otro tipo de problemas pancreáticos, hace una pancreatitis y quedó diabético. Esos son otros tipos de diabetes. Esos son como que las letras chiquitas. Y fíjate que entre las recomendaciones de que tú como familiar tienes papá, mamá, no sé qué. Primero que nada, si tienes alto riesgo, tienes que hacerte una glicemia por lo menos una vez al año, así como de rutina. Perfecto. Después de los 35. Sí. Y no, incluso antes si tienes mucho riesgo. O sea, después de los 35 lo que está escrito, pero si tienes hambre, porque por ejemplo, si tienes sobrepeso u obesidad, si no haces ejercicio, si comes, digamos, comidas procesadas y tienes familiares, tienes 5 factores de riesgo. O si es una mujer y tiene ovario poliquístico, tienes otro factor de riesgo. O si tuviste un embarazo y el bebé pesó más de 4 kilos, tienes otro factor de riesgo. Si tienes colesterol, triglicéridos altos, tienes otro factor. Entonces, esa persona que tenga más factores de riesgo, las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes es que te hagas una glicemia una vez al año. Si no tienes factores de riesgo, cada 3 años. ¿Y qué es lo fundamental? Lo que Alicia estaba diciendo, hay que cambiar el estilo de vida. Lo más difícil es, en teoría, lo más sencillo, que es moverse, tratar de disminuir el estrés. Yo sé que no es fácil, porque todos estamos en ese plan. Manejarlo, bueno, aprender a manejarlo ahí. O sea, tratar de uno bajar los niveles de cortisol por el estrés continuo, comer organizadamente, desayuno, almuerzo, cena y tener una comida variada. La cultura venezolana es de comida de carbohidratos. Es que eso es un problema cultural. O sea, díganme ustedes qué plato venezolano incluye vegetales. Sí. Comemos la pasta, comemos el arroz, le colocamos una arepa. Nada más pon el pabellón. Vamos, ¿no? Nada más pon el pabellón. Nada más pon el pabellón y dime tú dónde están los vegetales. Tajada. María Moñido. Acompañadito ahí de... Ajá, gracias a Dios que tiene carne mechada. ¿No? Y si le pones un huevito, entonces digamos doble porción de proteína. Pero, ¿dónde está la proteína? O sea, no, la cultura venezolana no es de comer vegetales ni proteínas, ni proteína, ni de comer frutas. Entonces somos muy tomadores de jugo. ¿Qué pasa con el jugo? El jugo quita la fibra de la fruta y hace que el azúcar de la fruta se absorba. Entonces, una persona que tenga factores de riesgo, primero tiene que chequearse y segundo, tiene que tomar esas 2 medidas que no tienen nada que ver con medicina, o sea, con fármacos, con pastillas, que es hacer ejercicio. Y actualmente sabemos, antes decíamos corra, camine, corra. No, ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza, las pesas, la resistencia, las ligas, el TRX, esas cosas,
hacen que el músculo, es como si abriera ventanas aparte para que se metabolizara la glucosa, sin que la insulina esté presente. Entonces, es la ventaja que tenemos de hacer ejercicio de fuerza. Y comer organizadamente es la mejor manera de prevenir esta situación. Porque el que tenga familiares no se puede quitar la herencia de encima. Ahora, un paciente diabético controlado, o sea, puede realmente llevar una vida normal, aceptable, que realmente lo lleve a tener el padecimiento, pero haciendo una vida, digamos, común, normal, tranquila, con sus controles, por supuesto. Por supuesto, totalmente, sin ningún problema, pero bien controlado. O sea, va a ser su vida normal. Lo que pasa con la diabetes también es que hay mucho mito. O sea, la gente se asusta. Es como, ay, tengo cáncer. O sea, no es cáncer, es una enfermedad crónica controlable. ¿Ok? Es como la hipertensión arterial. ¿Por qué no te asustas cuando te dicen que eres hipertenso? Me tomo la pastilla ya. Me tomo la pastilla ya. ¿Y por qué no te asustas cuando te dicen que eres hipertiroideo o hipotiroideo? No, me tomo la pastilla ya. Pero la diabetes tiene muchos mitos. O sea, la misma sociedad le ha colocado diablos por todas partes. No, pero el paciente debe saber controlarse. O sea, debe saber comer. Con solamente aprender a comer y moverse y hacer actividad física, ganamos. El paciente que llega a la consulta con una glicemia en 300 miligramos sobre decilitro y tiene un desorden, ya tú dices, está fácil. Está fácil. Sí. O sea, deja el refresco, deja las comidas ultraprocesadas, vamos a empezar a caminar, por lo menos a caminar, a moverte. Claro. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Y de ahí en adelante, todo es tranquilidad. Es como se mete en un cerebro de que tengo diabetes, o sea, los pies, los riñones, sí, claro, por supuesto, hay complicaciones muy importantes, muy difíciles, pero no van a llegar a pasar. O sea, puede morirse de otra cosa, pero no de diabetes. Es posible. No entremos todavía en las complicaciones, pero sí, evidentemente, ya que estamos hablando de esto, ¿qué es lo que no... Y ni siquiera me voy a ir al paciente diabético, sino a la persona tradicional, ¿qué es lo que debe no consumir o consumir racionalmente para no llegar a ser un diabético justamente? Azúcar refinada. O sea, el paciente puede entender, el paciente que tiene, digamos, disglucemia, o sea, que ya está con glicemia por encima de 100, menos de 125, pero que es obeso, que tiene antecedentes, etcétera, etcétera, que está como en el camino para ser diabético. Lo primero que tiene que quitarse es el azúcar. El azúcar ni blanca, ni blanquita, ni morenita, ni menos morena, ni papelón, ni miel, nada. ¿Y se la quita al 100%? Al 100%. Ok. Porque tienes alto riesgo. El que tenga 120 de glicemia, cada vez que se le hace 120, 112, en 3 años va a ser diabético. O puede ser que no, vamos a ver que matemáticamente no la tenga, pero es obeso. Por ejemplo. Y es sedentario. Y la mamá por lo menos esas dos, ¿no? Y la mamá es diabética. Ya ahí voy a quitar la mamá, pero por obeso y sedentario. Si es hombre, bueno, problema cardiovascular. Está bien. Entonces, el que ya es diabético, el paciente dice, doctora, pero ¿puedo comer arepa? Puede comer arepa. El diabético puede comer arepa, si está controlado puede comer arepa. El diabético que está controlado puede comer pan, puede comer plátanos, claro que sí, porque son carbohidratos que la arepa, por ejemplo, que es una harina refinada, podemos ver cómo le aumentamos, ¿me entiendes? Le bajamos el índice glicémico, o sea, la hacemos que se absorba más lenta. Entonces le pone harina, le pone chía, le pone linaza, le pone fibra y eso hace que se absorba más lento. Entonces no le quitamos la arepa, pero paciente, no, pero es que yo solamente me tomo el café con la azuquita de la mañana. No, es sin azúcar. Le voy a hacer una pregunta que se la voy a dejar ahí. ¿Se puede vivir sin azúcar? O sea, realmente que se prescriba el azúcar por, evidentemente, los carbohidratos, porque hay una condición, porque todo lo que hemos hablado, es obeso, tiene antecedentes, etcétera, pero se puede vivir, y ustedes nos van a decir cómo se puede vivir sin ingerir este carbohidrato de esa manera. Así que bueno, vamos a aclararlos en la próxima parte. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos en Así es la cosa por Promar Televisión y la 94.1, la FM.
¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Seguimos acá en Así es la cosa a través de la 94.1, por Mar Televisión, Telegram, YouTube, y recuerden que este programa va a quedar siempre grabado, así que lo pueden tranquilamente ver en YouTube on demand, cuando lo quieran, ¿no? Cuando lo deseen. Dejamos una pregunta en esta que nos sirve para entrar en esta sección de mitos, cierto o falso. Pues si se puede realmente vivir sin el azúcar, es la pregunta que dejamos al aire, ¿no? Sin azúcar refinada, ¿ok? Pero nosotros no le quitamos el carbohidrato al paciente, se lo mantenemos, pero él tiene que tener una proporción. Por ejemplo, en el plato de comida, una porción de carbohidratos que más o menos tenga el tamaño del puño de su mano, ¿verdad? No la mía, porque la mía es chiquita, ¿verdad? Un puño de proteínas y 2 puños de ensaladas crudas, porque si es cocida, ya eso es carbohidrato. Entonces, allí va a tener su porción de carbohidratos, su porción de proteínas y su porción de vegetales, ¿verdad? Ensaladas. Estos alimentos se van a transformar en glucosa, porque nosotros necesitamos glucosa para la energía, ¿verdad? Claro. Entonces, estos alimentos se van a transformar en glucosa, la glucosa necesaria para la energía que necesita su cuerpo. Los alimentos se pueden comer con aguas saborizadas, y comerse una fruta, no jugos, porque el jugo, al triturar la fruta, se va a transformar ese azúcar en fructosa. Esa fruta se va a transformar en un azúcar más fuerte que se llama fructosa y va a elevar mucho más la glucosa en sangre. ¿Cómo se debe tomar el líquido? Agua, por ejemplo. ¿Se debe tomar entre la comida, después de la comida, previo a la comida, con la comida? Como le guste, pero tomarla. Yo creo que, no podemos, lo ideal sería fuera de las comidas, ¿verdad? O sea, lejos de la comida. Okay. Comer y a las 2 horas el líquido. Pero si a usted le gusta el agua y le vamos a quitar el agua, o no le gusta el agua, tome agua, no importa. En cualquier momento, tome agua. Tenemos que hidratarnos y eso es algo muy importante. ¿Quieres agregar algo, Isabel? No. En ese punto, pues. En ese punto del agua, la gente no toma agua. No, en el punto de en el punto fíjate lo siguiente. ¿Por qué no quitar el carbohidrato? Una cosa, pues obviamente, el azúcar refinada es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que realmente es muy, muy, muy refinado. Pero tú el paciente puede comer carbohidrato, porque es que el carbohidrato, llámese papa, llámese tubérculos, llámese arroz, llámese cereales, el carbohidrato es fácilmente degradado a glucosa, y la glucosa es el principal combustible de la célula, porque su degradación primero produce, el Bitcoin, por decirlo de alguna manera, la moneda energética de la célula es el ATP. Entonces, una molécula de glucosa produce 38 ATP, que es bastante. Claro. Es bastante, ¿ok? La grasa produce más. Lo que oyen en este programa, y a lo mejor saben de bioquímica, me dice, sí, doctora, pero la grasa produce más, sí. Pero llegar a producir, degradar una molécula de grasa, es el camino es más escabroso. El camino es más largo. Entonces tarda más en producir lo que produce una molécula de grasa. Entonces siempre ha sido el carbohidrato la gasolina más fácil. Claro. ¿Ves? Entonces obtenerlo de alimentos que no nos ocasionen daño, porque es que el azúcar refinada consumida, ¿qué hace? Hace que eleve bruscamente la glicemia, y es ahí donde el mantener la glicemia alta entre comidas es lo que generalmente, en el caso del diabético, va dañando los órganos. Porque yo siempre he dicho, si la glicemia alta generara dolor, no hubiese diabético. Todo el mundo se controlara. Claro, y el problema no es tener la glicemia alta, el problema es que esa glicemia te daña el ojo y queda ciego. Te daña los vasos sanguíneos, te da infarto o accidente cerebrovascular. Te daña los vasos sanguíneos y empieza el pie diabético y te puedes terminar amputado. Y te daña el riñón. Voy a jugar un poquito aquí con los mitos de la diabetes. A ver, porque algunas cosas hemos conversado de ello, pero bueno, terminamos de aclarar puntos. Un mito, por ejemplo, Alicia, ¿la diabetes es solo para personas mayores? No. Tenemos la diabetes tipo 1, que es en niños,
la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que puede ser en niños obesos y en adultos, ¿ok? Y bueno, la edad más o menos, o sea, la obesidad no va a llevar a diabetes, eso sí estamos claros. Y la mala alimentación. Esta te va a causar risa, pero Isabel, pero bueno, tiene otra connotación. ¿La diabetes es contagiosa? No, para nada. Bueno, pero fíjate, la diabetes no es contagiosa porque no es una enfermedad producida por algún germen. Pero estamos en una pandemia de diabetes. ¿Y por qué estamos en una pandemia de diabetes? Porque los factores que nos llevan a que las personas sean diabéticas los tenemos todos. Sobrepeso, obesidad, comemos mal, comemos procesado y no nos movemos. Entonces, por eso es que tenemos una pandemia. La pandemia del siglo XXI es la diabetes mellitus. Entonces, ¿es contagiosa? No es contagiosa, porque no es una enfermedad infecciosa. Pero a la larga, todos estamos involucrados en los mismos factores que nos pueden llevar a ser diabetes. Sí. Fíjate que hay una señora en tu video que decía, nosotros nos cuidamos, pero él no. Correcto. Entonces, fíjate, toda la familia tiene que aprender. Sí. Si yo voy a vivir, yo soy diabética y voy a vivir con mi familia compra pan, tiene leche condensada en la nevera, compra chocolate, además de eso hace pizza, compra pizza y están comiendo delante de mí. O sea, es contagiosa, pero ellos van a padecer de diabetes y yo voy a empeorar mi enfermedad. Y fíjate que la señora en la encuesta dice que ella... Y tiene sobrepeso. Ella tiene sobrepeso, ya tiene una condición. Vamos a suponer que ha rebajado, a lo mejor estaba con mayor cantidad de obesidad. Pero ella dice que ellos sí se cuidan, o sea, ellos han aprendido aparentemente, vamos a partir de la buena fe, han aprendido a comer, pero el señor, que es su padre, ya no quiere seguir las instrucciones. Pero viste, o sea, la familia tiene que entender que todos tenemos que ayudar. O sea, yo no puedo comer. Yo tuve un paciente diabético con un proceso infeccioso bastante importante de piel y partes blandas. Y cuando yo llego a la habitación, los familiares, él era gordito, los familiares estaban comiendo café con pan dulce y ese pan estaba... Delicioso, se veía delicioso, ¿no? Uy, el olor del pan, Dios mío, y el café, yo me quería morir y el pobre señor así como que, ajá. Gracias. ¿Qué hace ¿qué hace esta gente apoyando al paciente? ¿Cuál es el apoyo? Ay, Dios, sí pasa. La insulina, Isabel, ¿provoca ceguera o amputaciones? No. Tiene otra connotación, pero bueno, no. Chévere. Óigame lo siguiente. La insulina realmente, cuando es necesaria hay que usarla. El paciente latinoamericano siente que la insulina es el paso previo a morirse. Uh-huh. O sea, si tú lo vas a insulinizar es porque ya yo no tengo más opción. La insulina, cuando es necesaria, hay que administrarla. Hay que dosificarla y hay que indicarla. Y no provoca ceguera y no provoca amputación. Quien provoca ceguera y amputación es mantener la glicemia alta. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el paciente que recibe insulina? El paciente que recibe insulina cree que tiene un escudo. O sea, yo me inyecto y puedo comer lo que yo quiero. Ahí es donde está el problema, que como él se cree que está protegido por las 40, las 20, las 30, las 15, las 18 unidades que uno le indicó de acuerdo a la cantidad de comida que está estipulada, si yo te estoy mandando esta cantidad de insulina es para que tú comas esta cantidad de calorías. Pero si tú comes así, me quedo corto. Entonces le estás echando la culpa a la insulina, pero realmente lo que te tiene mal es la cantidad de calorías que te está manteniendo la glicemia alta. Como la gente que se hace una cirugía bariátrica y cree que no, ya listo, ya me hice la cirugía, estoy perfecto. Puedo comer lo que quiero. O me hice una lipoescultura y bueno, no, ahora puedo comer lo que quiera. A ver, el paciente con diabetes, ¿puede comer frutas? Sí, claro, por supuesto. El paciente compensado, el paciente que está compensado puede comer frutas. ¿Qué frutas puede comer? Hay frutas que son moderadas, que están en la parte de amarillo, ¿ok? Las frutas verdes que están en el lado verde es la guayaba, el melón, la lechosa,
puede comer manzana verde. Las que están en amarillo, la piña, la patilla, el cambur. El cambur, ¿cuál es el cambur que puede comer? Importante. El cambur que no tenga pintas, ¿ok? El que esté amarillo. Entre más pintas tenga el cambur, más dulce es. ¿Ok? Entonces, si el cambur está amarillo, bonito, sin pinta, ese es el cambur que puedo comer. Y va sobre todo en la cantidad de fruta que tú puedes comer. Porque yo voy a engordar, vamos a colocarlo, el ejemplo de la obesidad. Ok, yo voy a engordar si me como 4 o 5 ramilletes de uvas. Por supuesto que voy a engordar. ¿Ok? Es la porción. Entonces, si yo como 10 uvitas, perfecto, no me pasa nada. Pero si yo me como 2 ramos de uva, voy a engordar. El paciente de ayer me decía, yo como mamones, doctora. Pero no, es que es mamonada. Eso lleva azúcar. Claro, lleva leche lleva azúcar y lleva leche. Entonces, las frutas que no se pueden comer son los nísperos, la uva, el mango, la manzana roja, entre otras. Sobre todo el níspero, mango y uvas. Por su alto contenido. Por su alto contenido de glucosa. Y el cambur racionalizado, con ración. El cambur con ración. Lo que pasa es que la gente compra un cambur y entonces come 3. Entonces ahí como fruta es deliciosa, entonces te comes una y como tienes ahí, nadie compra, bueno, sí pueden comprar, pero la mayoría de la gente no compra un cambur. Obvio. O sea, compra a la mano, entonces las personas con diabetes no pueden hacer ejercicios. Deben hacer ejercicio y yo siempre le digo a los pacientes, la columna vertebral, el eje, la principal, el soporte del tratamiento diabético es la dieta. La segunda columna en importancia es el ejercicio. Y siempre le pongo así como que estos 3 dedos. Mire, en este orden de 3 dedos es lo que usted va a hacer. La dieta, el ejercicio y el tratamiento. Oral o insulina, dependiendo de su condición. Lo que pasa es que usted quiere soportar el edificio en la columna más débil, que es el tratamiento. El tratamiento. Y esto en teoría es lo más económico. Y en teoría es lo más difícil, porque depende de la voluntad del paciente. Entonces, tiene que hacer ejercicio. Y yo colocaría un cuarto, que sería el buen dormir. Ok, claro. El buen dormir es muy, muy importante. ¿Cuál es la consecuencia para los diabéticos de una mala higiene de sueño? Aumento del cortisol, o sea, estrés. No dormir te implica ir a picar. Porque te acuestas tarde. Te da ansiedad y vas hambre. a comer. Abres la nevera. Eso te aumenta la glucosa. Encontrar un cambur que ya está maduro. Un pedacito de torta que tengo ahí. O sea, te descontrola la parte hormonal. Porque nadie va a las 2 de la mañana con una ensalada, ¿no? No, obviamente. Y en la casa no compras ensalada, no compras fruta, compras otras cosas. No, y la ensalada no está, tiene una debilidad la ensalada que no está hecha, ¿no? Hay que hacerla, ¿no? Exacto. Como tal, y algunos, bueno, tienen los diferentes costumbres para hacerla, ¿no? Depende de la que usen, ¿no? No, pero fundamentalmente lo que dice Alicia, el aumento del cortisol y el aumento de porque el cortisol, que ahorita, bueno, tú lo ves por las redes y ahora todo el mundo quiere saber de cortisol. O sea, todo el mundo quiere saber de cortisol y eso es mucho más profundo que lo que dicen las redes. Pero el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la hormona de crecimiento, son hormonas que le hacen que le hacen el juego contrario a la insulina. Entonces, si tú estás en alerta porque estás pegado a las redes, porque estás activo y son las 3 de la mañana y tú estás emocionado, eso también genera dopamina, ¿me entiendes? Claro. Y eso va a hacer que tengas cortisol alto y así tú tengas insulina y así te la inyectes, le estás echando, se dice en criollo, la partida para atrás a la pobre insulina. Entonces es una competencia entre la insulina y el resto de las hormonas. Así es. Lo hemos mencionado, pero no quiero dejarlo por fuera a grosso modo porque no nos queda mucho tiempo, pero las complicaciones justamente de la diabetes, podemos numerarlas y decir algún punto sobre ella, ¿no? Aquel paciente que obviamente es diabético, no se controla, está ahí va con la hiperglicemia por allí, paseando con ella,
va al médico eventualmente y hasta que no tiene un síntoma importante no realmente va. ¿A qué nos lleva eso? Es que si empezamos, o sea, hacemos la idea desde los ojos, problemas oculares, oftalmopatía, ¿verdad? Gastropatía, problemas hasta inclusive de tiroides, neuropatías, cardiopatías, nefropatías, neuropatía diabética, el pie del diabético que es tan terrible, ¿verdad? Y el paciente se siente tan temeroso cuando uno ya lo acuesta en una cama y está luchando por ese pie. Porque ¿dónde no hay azúcar? ¿Por qué vaso no pasa el azúcar? Por todos. O sea, literalmente es azúcar en la sangre. ¿Por dónde no pasa la sangre? Por todas partes, ¿verdad? Entonces, esa sangre va dañando nuestros nervios, va dañando toda la parte de nuestros órganos y ahí es donde empiezan todas las complicaciones. O sea, hasta la piel, dermatopatía diabética. Sí. Porque ¿por dónde no pasa la sangre? Por eso quise preguntarlo, aunque lo nombramos muy rápido. Odontopatía. Porque nada más el pie diabético vamos a hacer un programa. No. O sea, caída del cabello, todo. O sea, la caída de los dientes. También. O sea, es muy importante. Permítame hacer una pausa, la última pausa que vamos a hacer en el programa y al regreso vamos con una parte súper interesante que es las conclusiones y lo mejor de todo, las recomendaciones de estas dos excelentes doctoras que están con nosotros en el día de hoy. Así es la cosa, ya regresamos. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces? ¿Cómo es la cosa? A ver, seguimos acá en Así es la cosa y vamos a decirles justamente la parte donde hablamos un poco el resumen de este tema del azúcar, la diabetes, azúcar amarga y las recomendaciones que son lo más importante usted que nos ha escuchado durante todo el programa. Vamos a empezar con Isabel, un poquito las conclusiones que podemos sacar que son importantes y las recomendaciones que son aún más importantes. Ok, entonces las conclusiones, la diabetes es una patología altamente frecuente, donde los factores de riesgo son fundamentales, digamos, para aquel paciente que puede llegar a ser diabético: obesidad, si usted está obeso, si es sedentario, si tiene sobrepeso, si tiene familiares, si tiene ovario poliquístico, las mujeres con ovario poliquístico, por favor, acuda al médico internista. Hágase un screening, mándese a hacer un chequeo de adulto sano, porque probablemente usted no sabe, porque no da síntomas. Si ya usted es diabético, entonces necesita un control por lo menos 3 veces al año. Si usted sabe, si usted tiene las recomendaciones en cuanto a tratamiento y a recomendaciones no farmacológicas, es decir, sabe que hacer ejercicio y sabe cómo debe comer, con que usted vaya 3 veces al año, si no hay eventualidad, usted mantenga un control, pero no puede ir una vez cada 3 años al médico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante el control adecuado, porque la diabetes a veces la mayoría de las veces no da síntomas. Lo dijimos al principio, es un diagnóstico, necesitamos el valor numérico de la glucosa y cumplir con unos criterios. Y qué triste que seas diabético o que no sabes que eres diabético y como nunca te chequea, el primer síntoma es un infarto. En la parte anterior, Alicia comentaba de las complicaciones crónicas. La diabetes es la primera causa de ceguera. La diabetes es la primera causa de motivo de ingreso al paciente a diálisis, a las unidades de diálisis. La diabetes es la primera causa de amputación de miembros inferiores, ¿verdad? Y el paciente diabético es un paciente casi que potencialmente infartado, potencialmente cardiópata, con alto riesgo de accidente cerebrovascular, lo que se llama ACV. Entonces, la recomendación es que la dieta indicada por el médico es fundamental, es la columna vertebral. El ejercicio es la carta bajo la manga, así como para y cumplir y acudir al control regular. ¿Ok? Eso creo que es lo que debe llevarse. ¿El paciente puede tener una vida normal? Sí, con algunas cosas como las que nombró Alicia,
Preventiva, más que todo. Preventiva. Pero puede ser puedes comer parrilla. Sí. ¿Me entiendes? Lo que no se puede comer es la torta del cumpleaños, pero te puedes comer la parrilla. Eso es diferente. No, y no se va a comer tampoco ¿cómo se llama? La vaca completa, ¿no? Claro, por supuesto. Medido, como Alicia lo comentó, racionalizado. Pero que el paciente pues, no es ser diabético, no significa, por eso yo digo, no es una enfermedad, es una condición. Ser diabético no significa que te vas a morir ya. Así es. Alicia, ¿qué podemos concluir de este tema de la diabetes y recomendar a lo que ya asomó Isabel? Bueno, que no se asusten, que el diagnóstico no es grave, es controlable. O sea, la diabetes es controlable. Es importante los cambios de estilo de vida. O sea, yo tengo un cuadro en mi consulta que dice cambios de estilo de vida y yo lo soñé desde siempre. Yo dije, voy a colocar algo que diga cambios de estilo de vida, porque con eso vas a mejorar. Con eso no solamente vas a mejorar, hay que prevenir ser diabético, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ejercicio antes, vamos a bajar de peso, no tengamos miedo, porque la persona que es obesa, los jóvenes que son obesos, tienen mucho temor y tienen la ansiedad de comer porque, bueno, no importa, pero por dentro sienten que no, que quieren rebajar. Entonces hay que enseñarles y decirles, ya va, espérate, hasta aquí, come despacio, ya va, eso no lo puedes comer. Enseñarles que eso es, la educación continua es muy importante y esta educación se debe llevar a las escuelas. A las cantinas, se me vaya a salir, no sé si ahorita todavía se dice cantina, pero a las cantinas de las escuelas, ¿no? Cantina. Ajá, o sea, los dulces, algo que no tiene que comer, o sea, la bandeja, la viandita del niño no puede llevar un jugo, ¿ok? No debe llevar una galleta. Y si tú revisas la mayoría de las viandas de los niños, un jugo de cajita, una galletica, no llevan arepita con huevo. El huevo es el mejor alimento, súper proteína y es barato. Sí, ¿no? Y a veces hay el tema de la presión social, ¿no? Porque de repente 5 niños sí lo llevan porque sus papás están preocupados y sí le ponen una fruta y la cosa tal, pero los otros 25 o 30 entonces están comiendo pues, todos estos alimentos que terminan así como que socavando. Pero fíjate ¿estoy haciendo la verdad o estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? No, y que hay niños que le roban la merienda a los otros. Sí. O sea, le roban la galleta y el jugo, porque ellos quieren comer jugo y galleta. Entonces es importante la prevención antes para no llegar a diabetes. A ver, es una conversación muy, muy sabrosa. Podríamos pasar 5 programas hablando de la diabetes, podemos hablar un programa hablando de cada complicación importante de la diabetes, pero bueno, ya tendremos tiempo de cada una de ellas. Por lo pronto ha sido una conversación bien bonita, bien fructífera, para que ustedes entiendan y bueno, puedan procesar esa información y tomar las previsiones. No hay que esperar que te diagnostiquen la diabetes, tienes que obviamente hacer una vida sana para llegar a digamos una edad adulta bastante aceptable y con digamos una calidad de vida importante. Las redes sociales rápidamente y pues ¿dónde las conseguimos a cada una? Las redes sociales medicinainterna.dra.isabel Mesa con Z, una sola Z, y yo trabajo en el Centro Clínico Valentina Canaval, primer piso, consultorio 108. Buenísimo. ¿Isabel? Alicia. ¿Tú qué te dices, Isabel? No, es por Isabel. No sé, es que es Alicia Isabel. Más o menos. Mi red es doctora Alicia Jiménez, internista, y trabajo en la clínica Santa Cruz, primer piso, consultorio número 6. Mira, la dos está en el primer piso. Sí. Ajá. Hay coincidencia y los correos también, las redes también se parecen. Porque, están muy amorochadas. Hay una cosa. Sí. Bueno, nosotros muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este buen rato. Ahí está la información, por favor aprovechenla y nos vemos en un próximo programa de Así es la cosa. Chao. Chao.